Ahora sí, vamos a grabar esta parte y voy a poner en pantalla principal aquí. Y voy a poner también aquí la toma de la iglesia. Listo. Sonrían que están en cámara no escondida. Entonces, ahí yo les voy dando vueltica para que los vean, los que estamos aquí. Ahí llegó Morris. Muy bien. Les cuento. Estaba yo meditando en la palabra de Dios y no estaba leyendo este versículo de Gálatas 2:20, pero fue como que el Espíritu me cogía así a quemarropa y me preguntó, ¿tú sabes qué quiere decir juntamente crucificado con Cristo? Porque es que el texto no empieza, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El texto empieza, estoy juntamente crucificado con Cristo, mas no vivo yo. Sí, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La Reina Valera dice la fe del Hijo de Dios. La Biblia textual, que confiamos mucho en ella, dice la fe del Hijo de Dios, no dice teniendo fe en el Hijo de Dios. Y eso marca la diferencia. Pero antes de llegar a ese punto, tengo que hacer como un repaso bíblico. Porque cuando yo entro en esa pregunta, ayer en la mañana estaba en eso y ayer en la noche antes de acostarme, lo último que vieron mis ojos fue ese texto y me quedé pensando en eso. Y recuerden que cuando usted coge una palabra de día y de noche, hay un efecto. Eso ya lo habíamos hablado y yo creo que ya por ahí pasamos 40 días muchos de nosotros. Entonces estuve con ese tema y el Señor me dijo, esto que te estoy permitiendo entender es el nuevo nivel de alineamiento. Desde los principios de esta iglesia hemos hablado de un tema que se llama el alineamiento y en esta prédica entonces voy a hacer un repaso porque esto lo ven otras personas. ¿Qué es el alineamiento? El alineamiento es cuando yo estoy seguro que estoy andando en el espíritu, lo que quiere decir que no estoy siendo gobernado por mi mente, no estoy siendo gobernado por mi corazón, no estoy siendo gobernado por mis emociones, mis pensamientos y mis ideas. Estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo. Segundo, andar en el Espíritu traduce dejar de hacer cosas que, aunque son buenas, no son las que el Espíritu Santo nos ha mandado a hacer. Y ese es el punto más estrecho de andar en el Espíritu. Le voy a dar un ejemplo. En Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo quería entrar a una ciudad a evangelizar. Usted lo puede buscar después en Hechos capítulo 16. Y ellos iban a entrar a una ciudad y escribe Lucas, que es el autor, es el escritor de Hechos, escribe, íbamos a entrar, por decir algo, a la estrella y el espíritu no nos dejó. Entonces dijimos, bueno, entonces entremos a Sabaneta y a Itagüí y el espíritu no nos lo permitió. Eso no dice, pero ¿por qué si el mandamiento es ir y hacer discípulos a todas las naciones? Sí, pero por encima del mandamiento que sea que estamos siguiendo, hay uno superior para la iglesia y es hacer lo que el Espíritu Santo diga que tenemos que hacer. Porque si nosotros hacemos cosas buenas basados en normas preestablecidas, pero sin sujetar esas normas al Espíritu, nos convertimos en religión. Esa es la dificultad que la gente tiene cuando dice, pero ¿por qué ustedes los cristianos dicen esto y aquellos dicen lo otro? Porque la religión no le pregunta al Espíritu Santo. La religión toma un texto que sabe que es bueno, lo divide, lo cuadricula y lo entrega. Y dice, si esto está escrito y esto es así, así se hace. Y esto lo dijo fulano de tal y sutano se lo enseñó a Mengano y Mengano a Perano. Los que andamos en el espíritu no andamos según lo que dijo Mengano, sutano o Perano.
Nosotros andamos según lo que diga el Espíritu Santo. Incluso así algo está escrito, porque eso le pasó a Pablo. Entonces no se escandalicen ustedes ni los que vean este video después. Pablo estaba siguiendo la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él estaba yendo. Pero en ese ir, el Espíritu Santo le dijo, pues no lo dejo entrar a la Estrella, no lo dejo entrar a Sabaneta y no lo dejo entrar a Itagüí. Usted va a entrar donde yo le diga que va a entrar. Y pasaron la noche y durante la noche Pablo tuvo una visión. La visión del varón macedonio, donde un hombre macedonio le decía, ven y ayúdanos. Y a eso no se le pone peros. Al otro día se levantan, empacan y se van para Macedonia. Esa era la orden. Entonces, eso es andar en el espíritu. La gente se equivoca, ¿por qué? Porque cree que porque está haciendo algo bueno, está andando en el espíritu. No. Hacemos muchas cosas buenas que el Espíritu de Dios no nos dijo o no nos dio permiso. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Venga, pero si uno hace una cosa buena que el Espíritu Santo no le dijo, Dios lo castiga, no. ¿Se va al infierno? No. ¿Pierde la salvación? No. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que usted queda solo a sus expensas. Si yo digo, ay, qué rico, me voy a ir de misión a la China y pongo a voltear a todo el mundo con eso, que oren por mí y todo, y de pronto uno así medio espiritual me pregunta, pastor, ¿y cómo fue que el Señor le dijo que fuera a la China? Qué vergüenza yo tenerle que decir, no, no fue que el Señor me dijo, sino que como en la Biblia está escrito y hacer discípulos, me dieron ganas de ir a la China, porque imagínense qué bacano ir a la China a ser discípulos. Ya no estamos en nada. Y eso es lo que pasa en las denominaciones cristianas, en las religiones de origen judeocristiano. Los que están en la jerarquía mayor diseñan qué tienen que hacer los que están en la jerarquía menor. Usted se va para allá, usted se va para allá y usted para acá. Usted hace esto, usted se pone aquello, usted lo... No. Tenemos que hacer lo que nos diga el Espíritu de Dios. Isaac y Pipe deberían de irse acá al cuarto a jugar, a charlar. Yo sé que ahí nos escuchan y ahí están relajaditos. Vayan al cuarto, muchachos. Entonces, la idea es que nos movamos en el Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu, amados, acuérdense que años atrás les enseñábamos, bueno, una de las formas de poder entrar a andar en el Espíritu es el alineamiento. El alineamiento es algo que yo todavía lo practico y que yo sé que menos de la mitad de la iglesia lo practica. Yo sé, pero se los estoy recordando porque de pronto algunas cosas no han venido funcionando bien porque algunos de ustedes no se volvieron a alinear en el Espíritu. Entonces vamos a repasar el Salmo 103, versículo 1. Tiene el texto guía de cómo es que uno se alinea o cómo se sujeta en oración al Espíritu de Dios. Salmo 103, 1 dice, que todo lo que soy, alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Está la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera, en la Biblia de las Américas y en la mayoría está la traducción exacta que es: alma mía, bendice al Señor y todo mi ser alabe su santo nombre. ¿Se acuerdan que analizábamos? Esa palabra no es una oración en el sentido de que él le habla a Dios, no. David no le está hablando a Dios, David está diciendo, alma mía, alaba al Señor y todo mi ser, alma mía, bendice al Señor y todo mi ser alabe su santo nombre. David está dando una voz imperativa y le está ordenando a su mente, a su corazón, a su alma, a su cuerpo, a su espíritu, a todo. Le está ordenando que se ponga en orden, valga la redundancia. Le está ordenando que se sujete a Dios, que solo se enfoque en Dios, que lo bendiga y que lo alabe. Entonces, partiendo de esta oración y de otros textos, para no alargar el repaso,
Alinearse es en el nombre de Jesús darle la orden a cada parte de mi ser que se alinee en el orden que es. ¿Cuál es el orden? Que mi espíritu se alinee al espíritu de Dios. ¿De dónde sale esa primera parte? Esas se las quiero leer porque para mí es un versículo reclave. Además que tiene que ver con una orden directa de Jesús. En Mateo 26, en Mateo 26, versículo 40 y 41 dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Escuche esto, porque el espíritu está dispuesto, o sea, el espíritu humano siempre está dispuesto. Realmente en tu espíritu no hay problema. El espíritu del hombre tiene hambre y sed de manera correcta. Él sabe qué quiere, pero está envuelto en una cosa que le estorba mucho, que se llama la carne. Y aquí dice, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Otras traducciones dicen, la carne es débil. La Reina Valera antigua, que la Reina Valera antigua es una versión de 1970, creo. Esa versión dice, porque la carne está enferma. En Isaías 1:5 dice, porque toda cabeza está enferma y todo cuerpo está doliente. Isaías 1:5. La condición del hombre explica en un versículo que la psicología se demoró 2700 años después de ese versículo para entenderlo. Los psicólogos dicen, todos tenemos una patología, eso es verdad. A unos se nos nota más que a otros el rayón, pero todos estamos enfermos. Y Jesús dijo aquí, vele y ore, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, el cuerpo es débil, o como dice la otra traducción, la carne está enferma. Esa es nuestra realidad. Desde la caída en el jardín del Edén, nuestra condición es esa. Sí, por eso existe la medicina, la psicología y todas las IAs y las guías que necesitamos para no acabarnos. Entonces, teniendo en cuenta eso y que a través de Cristo nacemos de nuevo y se nos da el Espíritu de Dios, el Señor nos dice, usted como hijo de Dios tiene un recurso y no tiene otro para salir adelante y se llama Espíritu Santo. Si usted no anda dirigido por el Espíritu Santo, lo único que está practicando es una religión. Por si no lo sabían, los que estamos en esta sala no somos practicantes de una religión. Tenemos una vida en una relación con Cristo. No practicamos una religión. Y hay otro texto bien importante en este repaso. Lo que pasa es que hay unos textos que es inevitable, no los podemos obviar. En Gálatas capítulo 5, Pablo a los Gálatas les está explicando lo siguiente. Gálatas 5 dice, ya que vivimos por el Espíritu, o sea, ya que el Espíritu de Dios nos ha dado vida, ¿cómo nos dio la vida? Cuando nos predicaron el Evangelio y lo creímos. Eso está en Efesios capítulo 2. Entonces, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No es lo mismo haber sido vivificados por el Espíritu Santo que andar en el Espíritu. No es lo mismo. Y esa es la línea delgada que nos hemos pasado todo el tiempo. Creemos que porque estamos en la reunión, porque ponemos alabanza en el carro, que porque cantamos alabanza mientras barremos y trapeamos, andamos en el Espíritu. Creemos que porque decimos Dios te bendiga y leemos 2 versículos de vez en cuando, andamos en el Espíritu. Creemos que porque un día oramos diciéndole Señor Jesús, yo me entrego a ti, sálvame, perdóname, andamos en el Espíritu. No, 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 no. Eso es religión. Que por su gracia así hemos sido salvados. Eso es que el Espíritu nos dio vida, porque es cierto, usted un día estaba bailando salsa y fumando marihuana y a los 15 años, a los 15 días está en una iglesia cantando alabanzas, es porque algo pasó. Sí, ahí no es pues, el Espíritu te dio vida, pero eso no termina ahí, tú no te puedes quedar ahí.
Porque eso es como decir, ay, nació el muchachito, póngalo en la cuna. No, ya nació, ya tiene vida. No, ahí es donde hay que cuidar. Y de hecho la Biblia dice que cuando nacimos de nuevo somos bebés espirituales y que deseemos como bebés la leche espiritual no adulterada. Entonces, cuando usted nace de nuevo en Cristo, que el Espíritu Santo le dio vida, ahora es donde se tiene que cuidar. Ahora ya no se tiene que cuidar del bareto, sino de que no le contaminen el tetero. Sí, porque ahora entonces, ahora está muy tenaz porque en lo cristiano se filtran muchas cosas. Hoy me enteré de una terrible y está en la aplicación de YouVersion. Pues no les voy a decir qué es para que no. Después, hoy no lo voy a explicar. Sigan abriendo su aplicación de la Biblia tranquilos, todo en orden, porque eso está por allá muy escondido, muy escondido. Entonces no creo que lleguen. Pero disimuladamente. Averigüen qué pasó en el Super Bowl. Una publicidad que se soltó por allá muy sutil, muy cristiana, pues no tiene nada que ver con el evangelio. Entonces usted nace de nuevo, el Espíritu Santo le dio vida y ahora que sigue, hay que andar en el Espíritu. Hay que ser guiados por el Espíritu. Y eso es alineamiento. Entonces en el alineamiento, teniendo en cuenta los versículos que ya les compartí, ya ustedes saben, pero básicamente la oración es: declaras el Salmo 103, alma mía, bendice alma mía al Señor y todo mi ser alabe su santo nombre, en el nombre de Jesús. Y espíritu, te sujeto al Espíritu Santo. Alma, te sujeto a mi espíritu, porque el alma es la parte mental. Y luego le decimos al cuerpo, cuerpo, yo te sujeto a mi alma. Que sabemos que esa conexión es real. Entonces, por eso la gente se enferma del cuerpo y se le raya la cabeza, o si se le raya la cabeza, se enferma del cuerpo. Ellos todo el tiempo interactúan, entonces yo tengo que sujetar eso a mi alma. O de una manera más resumida, que igual si tú lo entiendes, sucede, es en el nombre de Jesús, sujeto mi carne a mi espíritu, porque mi espíritu ahora está sujeto al Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú oras así, te alineas. Pero ese es solo un primer paso. El segundo paso es, cuando usted apenas está entendiendo, tiene que hacerlo 3, 4 veces al día, porque usted se desalinea así. Le grita el marido, se desalinea. El que se le atraviesan en el Se le atraviesan en la calle, tin, se desalinea. La hija de 15 años, tan, se desalinea uno. Tan. La que se va a casar, tan, se desalinea. Y así. Entonces usted se tiene que volver a alinear, porque cuando le dan ciertas noticias, cuando le cuentan ciertas historias, usted como que... Y se le acelera el corazón, se le alborota la gastritis, esa noche no duerme. Entonces se da cuenta que hay una conexión. Entonces cuando nosotros nos alineamos, vamos en el orden del Espíritu de Dios. Ahora, ese es el primer paso, porque andar en el Espíritu es un ejercicio. Entonces, les voy a dejar de tarea Romanos 8. Yo iba a tocar Romanos 8 acá, pero no quiero que se me alargue mucho. Romanos 8 tiene un versículo que a mí me golpea mucho y dice, los que andan en el Espíritu tienen su mente ocupada en las cosas del Espíritu. Eso es clave. Yo ya les he enseñado que la mente es un fenómeno espiritual, pero lo han satanizado. Entonces, por eso cuando uno en una oración dice, no, pon tu mente en esto que estás adorando o en este versículo, no, eso es nueva, no sé qué, no. Si yo no uso la mente para las cosas santas, entonces ¿para qué la voy a usar? O el Señor me dio la mente para después acusarme de que soy un pecador por usar la mente. No. La mente fue puesta para conectar lo espiritual con lo físico en mí. Es el único puente que yo tengo entre lo eterno y lo temporal, mi mente. Por eso es que cuando yo me desarrollo proféticamente, todo llega a mi mente. ¿A dónde llega una palabra profética? Llega a la mente. ¿A dónde llega cuando yo veo algo y digo, yo tuve esta imagen de vos cuando estaba orando, el Señor te dice esto, llega a la mente. Todo llega a la mente. Todo inicia,
¿Dónde se manifiesta primero una oración que usted abre su boca y la suelta? En la mente. No sea romántico diciendo, no, esa oración sale de mi corazón. Sí, pues, pero su mente produce la oración que usted va a decir. Entonces, en Romanos 8 dice, los que andan en el Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne, su mente en las cosas de la carne. Carne no traduce maldad totalmente. Acuérdese que irse a la China de misión con buenas intenciones es una decisión en la carne. Entonces, eso es bueno, pero no es de Dios. No es lo que Dios quiere. Sí. Entonces, ¿qué se clasifica como tener la mente en las cosas de la carne? Ya sean cosas buenas o malas, que tú te las inventas. No te lo dijo Dios, no te lo mostró Dios, no te lo reveló, a ti se te dio la voluntad, así haya sido buena, pero es tu voluntad, no la de Dios. Lo hiciste en la carne, tú respondes, tú te haces responsable, no pidas ayuda al cielo. Es tu asunto, tu problema, tu recurso, tu fuerza. No tiene que ver Dios ahí. Y ahí es donde yo ya me conecto con Gálatas 2:20. Porque estoy juntamente crucificado con Cristo. Y aquí es donde vamos a subir al nuevo nivel de alineamiento. Entonces, sí, yo oro alineándome, alma mía, bendice al Señor, todo mi ser alabe su santo nombre, en el nombre de Jesús. Ahora, no lo haga así como repitiendo como una lora, porque tampoco. Religión no es. Espíritu Santo, gracias porque mi espíritu está dispuesto. Yo alineo mi espíritu a ti y a mi carne le digo, sujétate a mi espíritu en el nombre de Jesús. Entonces tú estás procesando lo que estás orando. Pero además de eso, tratas de mantenerte conectado con el Señor. Entonces, en vez de poner una canción de Bad Bunny, pones una de adoración. En vez de poner el perreo de Karol G, pones una de adoración. Eso es andar en el espíritu, ¿sí? De hecho, cuando yo empecé este proceso, el Señor me habló claramente y me dijo, tienes que hacer una dieta del alma. Y yo, ¿qué es eso? Y me dijo, ya no meta más música al baño, toda esa música electrónica que yo escuchaba 36 horas al día. Y yo me di la pela 15 días y yo dije, va a ser el experimento, a ver si hay una diferencia, pues porque yo oraba a diario, leía la Biblia, le servía al Señor, pero cada que podía ponía mi musiquita ahí bien bacana. Y el Señor me dijo, lo que pasa es que estamos hablando de andar en el espíritu. Yo puedo ser un muchacho cristiano bueno en la carne, normal. Pero lo que pasa es que yo me mamé de ser normal. Yo quería ser de un nivel de verdad que represente al Dios que sirve. Entonces, durante 15 días no prendí ni la radio, ni usé mi memoria USB que tenía, nada. Y yo solo adoraba y ponía música. Por ejemplo, eso yo no lo escuché en los 15 días. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Eso le dije yo a la carne ya. Le dije a la carne, lo que pasó, pasó entre tú y yo. Ahora voy a andar es en el espíritu, pero en forma. ¿Cierto? Y por eso es que después el Señor me permitió la maravillosa experiencia que para algunos es muy normal y no la aprovechan de orar en el espíritu. Entonces, por primera vez empiezo a orar en lenguas y partiendo de ahí se disparan los dones espirituales que actualmente uso para servir al Señor. Entonces, por eso es importante el tema del alineamiento. Pero cuando paso a lo de hoy, que fue la lección que me dio el Espíritu Santo, miren, la verdad es algo muy sencillo, pero es explosivo en la mente. Entonces el Señor empieza poniéndome la pregunta, ¿cómo así que juntamente crucificado con Cristo? Y me quedé ahí. Ya, no me gano nada con empezar a leer una chorrera de cosas. No le pregunté a Google, ¿qué es? Simplemente pensando en eso. Y yo, bueno, Señor, tú me pones la pregunta, pero a la larga tú la contestas. Entonces dime qué es eso de juntamente crucificado con Cristo. Lo que sí empecé a revisar bíblicamente es las implicaciones de que Cristo haya sido
crucificado. Esas son implicaciones serias. Porque en la crucifixión ustedes y yo sabemos que Cristo ganó nuestra salvación, ganó nuestra sanidad física, ganó nuestra libertad emocional, nos liberó de la opresión demoníaca. Él se hizo maldición para que nosotros no viviéramos más en maldición. El oprobio lo cargó sobre sí para que nosotros no viviéramos en oprobio. La lista es larga. Entonces, cuando Pablo dice juntamente crucificado con Cristo es, aunque yo no estuve en la cruz, ante lo eterno, yo tengo todos los beneficios de la cruz. Pero todo en el reino tiene un precio. Todo hay que pagarlo. Sí. La salvación la pagó Cristo, pero los beneficios yo pago un precio en vida y no es de dinero precisamente. Entonces resulta que el mismo Pablo que escribe, yo estoy juntamente crucificado con Cristo, eso está en Gálatas 2, en Gálatas 5, ese mismo Pablo escribió, los que han resucitado en Cristo han crucificado su carne junto con sus pasiones y deseos. Entonces ya Pablo nos amplía la cosa, dice, es que estar juntamente crucificado con Cristo implica que tú vas a humillar tu carne. Si tú no estás dispuesto a incomodarte un poco y a crucificar tu carne, aunque estés espiritualmente crucificado con Cristo, aquí en el plano terrenal no lo vas a experimentar. Entonces allá vamos entendiendo qué es lo que ya Cristo hizo, pero cómo es eso de que Él lo hizo ya, pero yo no lo estoy viviendo. Fácil de entender. Le llega a Catalina un cheque en un sobre. Se lo tiran debajo de la puerta, dice, cóbrese por ventanilla, 1.000 millones. En términos etéreos, ella ya tiene 1.000 millones, pero ella abre su billetera y tiene un billete viejo de 2.000, ¿sí o no? ¿No entienden la idea? Entonces ella dice, a ver, soy millonaria, pero abro mi billetera y solo veo un billete viejo de 2.000. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué los 1.000 millones no están en su billetera? ¿Por qué? Porque no ha ido a la taquilla. Porque no ha ido a sacarlos por venta. Y si el cheque es falso. No, este es verdadero. Voy a poner en cámara al que dañó la enseñanza, vea. Tiene que ir con la cédula original. Tiene que ir con todo. Si va sin todo eso, Con tampoco todo. se la arregla. Ni con abogado. Se alinearon todos ya. Tiene que hacer cargo de lo Eso. que tiene que... Vea, yo filmo a este man. Juan Diego acaba de soltar la frase clave. Usted se tiene que hacer cargo. Entonces, le presento el cheque. Aquí está todo lo que Cristo ya hizo. Usted no se imagina cuando uno entiende lo que yo entendí, que se lo estoy empezando a... Cuando uno entiende eso, uno dice, oiga, uno sí es más, no es más pendejo porque no hay más redes sociales. Por eso, cuando hayan más, vamos a ser más pendejos. No somos más tontos porque no hay más redes sociales. Le pedimos al Señor que haga cosas que ya están hechas. Entonces Catalina le hace pataleta al papá y le dice, ay, yo no tengo así nada, 1.000 pesos. Y el papá, ¿cómo así? A mí me contaron que usted tiene el cheque. No, pero yo solo tengo 1.000 pesos. Hágase cargo. Vaya y haga los trámites que tiene que hacer. Ahora, entre más abundante la promesa, el trámite es más dispendioso. Usted llega a un banco con un cheque de 1.000 millones y usted tiene que llenar un montón de papeles y de formatos, ¿sí o no? Eso no es que, no, venga, y lo entregamos así. No, de hecho, y en lo espiritual, eso no te lo entregan de una. Eso se entrega por partes. Todo lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes, no es que le va a dar. Lo tremendo es que ya se los dio, o sea, ya tiene nombre propio.
Porque la Biblia dice, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes con Cristo Jesús. Ya, no dice vamos a ser bendecidos, ya fuisteis bendecidos. Ay, entonces, ¿por qué solo tengo un billete viejo de 2.000? Pues porque no has abierto la despensa de los cielos para tomar lo que ya es tuyo. Y todo eso se toma, las instrucciones están acá. ¿A qué voy con esto? La gente que anda en el espíritu es la que aprende a ir tomando. Pero la gente que no anda en el espíritu, obvio, no saben Biblia, no duran más de 5 minutos orando, solo oyen perreo, no oyen alabanza, no cantan al Señor, solo ven porquería en televisión. Están contaminados. ¿Se acuerdan la primera prédica de la fe que yo les decía? Jesús los regañó, diciéndoles, ¿hasta cuándo los tendré que tolerar? Hombres de poca fe. Este género solo sale con oración y ayuno. ¿Pero por qué les dijo así? Les dijo, ustedes están contaminados todavía. Todavía tienen cosas acá que no los dejan creer. Acabaron de ver todos esos milagros, como lo narré en esa predicación. Estaba el texto que decía, Jesús les dio autoridad para sacar todos los demonios. O sea, ya se les había dado. No era Jesús les iba dando autoridad para sacar algunos demonios. No, el texto dice, les dio autoridad para sacar todos los demonios. Entonces, ¿qué pasó con ese demonio que no quería salir? Ellos tenían acá algo que no los dejaba. Están desalineados. Estaban desalineados. Entonces, por eso Jesús les tuvo que jalar las orejas y decir, hey, ¿hasta cuándo pues? O sea, tengo que hacer 3 milagros al día para que tengan una pizca de fe. No, o sea, no podemos. No podemos, ya les di autoridad, yo ya les dije, o sea, ya. Y ahí es cuando llegamos a la parte, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que vivo acá en la dimensión física, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no teniendo fe en el Hijo de Dios. Esta es la parte que se enreda porque suena fácil, pero si usted lo va a desglosar, no. Y ese pedazo de juntamente crucificado, entonces estar juntamente crucificado es ser consciente de que lo que él padeció en la cruz no me toca a mí, pero que yo puedo acceder a ese beneficio. Pero tengo que crucificar mi carne para poderlo tomar. Si usted quiere vivir una vida de fe cómoda, sin crucificar la carne, los beneficios de la crucifixión no son para usted. Por eso se ayuna, se pone la otra mejilla, se ama al enemigo, se ora por el que lo maldice. ¿Se da cuenta? Eso es crucificar la carne. Y el que hace eso automáticamente empieza a experimentar que está juntamente crucificado con Cristo. Es automático, usted no tiene que hacer un trámite adicional. Usted obedece y eso se manifiesta porque es una ley espiritual, se manifiesta. Y usted luego entiende, no vivo yo. ¿Qué traduce eso? Eso es largo. No es lo que yo quiero para mi vida, es lo que tú quieres para mi vida. No es mi sueño profesional, es tu proyecto profesional para mí. Entonces ya cambia la perspectiva, no es lo que yo me sueño, es Señor, ¿cuál es tu proyecto para yo entrar en él? Así. Y ahí es cuando el Señor deja de ser ese genio de la lámpara. No, es que ahí está. Que entonces es eso, o sea, todo ahora es como que yo quiero esto, dámelo y no me lo diste y me pongo brava. Pero... Ese es el problema de ciertas predicaciones que son muy buenas para llenar iglesias, donde le dicen a la gente, no, venga, pida que el Señor da. Sí, pero imagínense que la Biblia reitera y muestra, sí, Él concederá los anhelos de tu corazón, pero dice, deleítate en el Señor. ¿Y sabes eso qué traduce? Carne para allá,
todo el Señor acá. Deleítate en el Señor, no deleítate en lo que a ti te gusta. Cuando usted se deleite en el Señor, o sea, es mejor el Señor que las películas, las telenovelas, las redes y todo lo demás. Cuando el Señor sea mejor que eso para su vida, lo que va a producir en su interior son deseos que Él se los va a conceder. Sí, eso, todo. Entonces, mire cómo vamos evolucionando. Entonces dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, eso también tiene otras implicaciones, que son muy buenas noticias. Lo que yo necesito para dejar una adicción, un hábito oculto, un pecado insuperable, es que no lo hago yo. La religión te dice que tú lo tienes que hacer para ser aprobado. La relación con Cristo te dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. Amén. ¿Va entendiendo? Usted aprende a soltar para que Él sea en usted. Pero la única manera de que eso suceda es si usted solo lo mira a Él. Ni siquiera puede mirar su adicción. Técnicas para dejar esto, no. Mire a Cristo. Solo mire a Cristo, no mire para los lados. Eso fue lo que Pedro no entendió y por eso no pudo caminar sobre el agua más. Pastor, él ya lo hizo en la cruz. Es que Él ya lo hizo. En la cruz. Lo que pasa es que nos falta es creer que ya lo hizo en la cruz. Convencernos de que si Él está en la cruz, si lo hizo en la cruz por nosotros, limpió nuestros pecados, tenemos que tener la convicción de que eso que Él hizo en la cruz, que fue golpeado, que fue, le hicieron de todo. Eso que Él hizo fue porque Él decidió hacerlo por obediencia a su Padre, para que nosotros fuéramos limpios de todo pecado. Amén. Él cargó con eso y lo resolvió. Pero eso es un cheque para cobrar por ventanilla. Y tenemos gente que se convierte a Cristo y muere con el cajón lleno de cheques sin cobrar por ventanilla. Pero es por culpa de la religión, porque la religión enseña otras cosas. Es que la línea es muy delgada. Entonces, cuando uno ya pasó por ahí, uno, por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo muy claro que mi misión más fuerte es enseñarle a la iglesia a andar en el Espíritu. Usted sabe, cada misionero, profeta, pastor, tienen unos énfasis. Hay gente que se especializa. Este es especialista en matrimonios, este es especialista en adoración. Yo tengo claro, y por ejemplo, en la misión de la que les hablé ahorita, y en otra misión que tenemos después, que todos esos anuncios no. El objetivo principal es que yo le pueda entregar a las iglesias esto. Porque iglesia, cristiano que aprenda a andar en el Espíritu no necesita más. Yo alguna vez se los decía y vuelvo y lo digo acá. Mi trabajo no es resolver tus problemas. Está bien que sí, yo te apoyo en oración y esto y lo otro. Pero llega un punto en que la gente te llama 4 o 5 veces al mes. La misma persona al mismo asunto. Y uno dice, yo ya te enseñé dónde sacas agua del pozo. Pues ya te toca. Porque quieren que uno vaya al pozo, saque el agua y le sirva el vaso a ellos. Yo entiendo eso cuando la gente está aprendiendo, ¿sí? Que no tiene fuerzas, que está desanimado. Pero hay un punto en que, por favor, si tú ya sabes dónde está el pozo, ya sabes cómo se coge la jarra y cómo se saca agua, por favor, déjame aprovecho esto para ayudar a otro que no sabe lo que tú ya sabes y que no ha podido hacer lo que ya tú sabes hacer. Entonces, ya tú sabes. Sí, ya. Eso se llama estar juntamente crucificado con Cristo y entender que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él es el que dejará el tabaquismo por mí. Yo no me voy a esforzar más. Mi esfuerzo es Cristo. Por ahí hay un texto donde Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es la única palabra que yo veo en el Nuevo Testamento de esfuérzate.
como diciéndole a alguien, esfuérzate, pero no es esfuérzate por ser santo, es esfuérzate en la gracia, o sea, esfuérzate para que dependas de la gracia y esa gracia opera a través de Cristo en ti. ¿Qué es ese esfuerzo? Esfuérzate por estar conectado con Cristo. Porque es que si tú no haces ese esfuerzo, aquí no hay nada. Tú esfuérzate por estar en comunión con Cristo y deja que Él haga lo demás. Todo el que ha doblado sus rodillas hasta no poder más siempre obtiene la victoria. ¿Por qué? Porque entendió que no vive él, sino que Cristo vive en él. Amén. Yo me convierto solo en una carcasa. No, pero somos Yo solo soy una vestidura, un tabernáculo, algo externo, pero el reino está fluyendo dentro de mí. No es mi fuerza, no es mi sabiduría, no es mi poder. Es Él en mí. Y ahora ya llegamos al punto. Esto está como esos chistes largos que uno está esperando a ver cómo termina. Y dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Póngame mucha atención a esto. De ahora en adelante, usted no va a creer con su fe. Ustedes y yo hemos experimentado lo que es creer con la fe de otro. Voy a poner un ejemplo. Yo estoy enfermo y ella tiene don de sanidad, pero la Biblia dice que el que me sanó fue Cristo. Y yo, sí, Señor, yo creo eso, pero yo necesito que doña Nelly ore por mí. Entonces, doña Nelly ora por mí y yo ya me tranquilizo. Estoy creyendo con la fe de ella. Yo estoy creyendo en Dios, pero es con la fe de ella. Porque como yo ya la he visto orar por enfermos, entonces yo me suelto en la fe de ella. Y ella no tiene problema en creer porque ella ya sabe lo que tiene. Ora por mí, yo soy sano. Ahora aquí lo que nos están diciendo es sáltese ese paso. Crea con la fe del Hijo de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Crea, ya no crea con la fe de doña Nelly, crea directamente con la fe de Jesús. no tiene que ir a otra persona a que ore por ella. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú oras y tú te sanas, porque Jesús oraba, los demonios se iban, sanaba. O sea, él no, pues él no, o sea, la fe era él. Y si nosotros tenemos, pues, No, incluso que otro ore por ti, pero porque te lo diga él. Eso es creer con la fe de él, porque él te dice, dígale a Catalina que ore. Y Catalina va a decir, ¿cómo así? Y yo no sé, a mí el Señor me dijo que ore usted. ¿Quién se acuerda lo que pasó en el apartamento de Juan y Sandra cuando el novio de Grey estuvo en esa reunión? Yo no sé si eso quedó transmitido, yo creo que no. Resulta que el pastor José Fernando, que es el prometido de Ana Grey, tenía mucho dolor de cabeza Sí. y estábamos en el apartamento de ellos. Sandra quería atenderlo y le buscó una pastilla y le dio esto. Y el Espíritu Santo me dijo, mira pues a estos. Entonces yo me quedé mirando. Y yo, ¿cómo así que Sandra Castaño anda una pastilla? Ore por él. Yo no estaba creyendo con la fe de Sandra. Ustedes saben que yo no necesito que otro sea el que ore por un enfermo. Yo lo hago. Pero yo estaba creyendo con la fe del Hijo de Dios. El que ha obrado en ella y que le ha hablado y que hemos sido testigos de lo que le ha dicho. Entonces yo creí con la fe del Hijo de Dios, no con mi fe, menos con la de ella, porque no hubiera ocurrido la sanidad. Y yo le dije, entonces tal vez ella creyó con la mía. Si el pastor dijo, yo oro, ¿cierto? Ya dijo. ¿Y saben qué pasó? El hombre fue sano en ese momento. Amén. No al otro día, en ese momento. Es más, dijo, sentí una cosa que me bajó aquí por la cabeza. Entonces, para que me entiendan, esta última parte, tenemos que aumentar nuestro nivel de alineamiento. Sí, para poder escuchar, porque era lo que tú decías ahorita. Pueden haber momentos en que sea es directo.
en esa intimidad que habla Juan con el Espíritu Santo y yo recibo. Pero lo que yo veo ahora era que en ese momento era necesario, no que el pastor orara solo en su intimidad para ser sanado por ese dolor, sino que había un propósito para volver en ti a activar ese alineamiento, a recordar cómo el Señor has vivido todo lo que has vivido a nivel de salud, es porque así te ha preparado para que tú puedas decir de lo que tengo doy, ¿cierto? De lo que he recibido entrego. Entonces, fue ahí donde se movió eso para que tú volvieras a recordar. Entonces, ¿qué es entrar en un nuevo nivel de alineamiento? Es practicar el que ya sabemos, porque yo no puedo entrar en ese nivel si no me vuelvo a habituar a la enseñanza que ya teníamos. Y todo esto que he hablado para sencillamente empezar a decir, en el nombre de Jesús, a partir de hoy no volveré a creer con mi fe. A partir de hoy creeré con la fe del Hijo de Dios. Y ya no será mi fe en mi mente, sino la fe de Cristo impregnando mi mente. Ahora, usted debe tener fe en que orar así va a hacer un cambio en usted. Porque si usted ora eso, pero duda que eso pueda generar un cambio en usted, no va a pasar nada. Por eso esto es parte de la escuela de fe, porque toda esta vuelta que di hoy es para entender que ya ahora el alineamiento no solo se trata de que yo alinee mi carne a mi espíritu y mi espíritu al Espíritu Santo. Ahora voy a alinear mi fe. Y tengo que empezar a decirle a mi mente, sabes que ya no vas a creer con tu fe. Ahora, alma mía, vas a creer con la fe de Cristo, porque Cristo está aquí adentro y Él tiene una fe. O sea, escúchame lo que le estoy diciendo. Cristo, el Hijo de Dios, tiene un nivel de fe que yo creo que no le falta nada. Y esa fe es la que yo voy a usar para creer, no la mía. Amén. Entonces, el Cristo que para pagar impuestos le sacó la moneda a un pescado y pagó el impuesto, esa es la fe con la que yo voy a creer en mi vida financiera, no con la fe de mirar mi billetera. Ah, no, no me va a alcanzar para ir a la misión allá a ese país donde voy a ir. Yo no puedo mirar aquí para decirle al Señor, yo lo hago. Yo no voy a mirar acá para hacer lo que tengo que hacer y que mis jarras tengan harina de aceite. Yo no voy a mirar si me duele un poquito o si ya lo superé para perdonar a alguien. Voy a perdonar porque la fe del Hijo de Dios puede decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la fe que tiene que impregnar mi mente, porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo con la fe del Hijo de Dios, no con la fe de Alejandro Gil. Y no me interesa que en el futuro digan, no, y ese Alejo tiene una fe. No, yo les voy a decir, no, es que yo no tengo fe. Yo aprendí a pegarme de la fe de Cristo que está en mí. Wow. Es que no es mi fe. No es mi fe, porque ya no vivo yo. Y anoche por primera vez hice esa oración. Y sé que algo tiene que pasar. Tiene que pasar algo. Porque ya no voy a depender de mi fe, sino que voy a depender de la fe de Cristo que vive en mí. Y por eso cada vez que vaya a decidir algo o hacer algo, yo tendré que preguntar cómo lo hubiera hecho Jesús. Y cuando yo tenga esa respuesta, voy a dar ese mismo paso de fe. Porque es eso. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Cada que usted lea en la Biblia, el conector en, eso traduce por medio de. Entonces, por medio de la fe del Hijo de Dios. Es así de fácil. Cuando digo así de fácil eso es un paso. No es, tienes que ir al templo y hacer esto y hacer aquello. La religión te da un montón de pasos y de rituales y de parafernalias, pero esto no es religión, esto es relación. Y cuando yo lo entiendo,
¿Por qué? Porque la iglesia existe en la tierra para que la iglesia haga los milagros. Los milagros los hacemos los vivos y los hacemos los de carne y hueso que tenemos a Cristo dentro de nosotros. Ay, ¿cómo así? ¿No es Dios? Obvio. Lo que pasa es que nosotros somos los operadores logísticos del milagro. ¿Sí? El de la plata es otro, pero yo soy el de la Brinks. Yo la transporto. Lo que pasa con el cheque de Catalina. Entonces, ya te lo dieron, pero tenés que ir a hacer el trámite. Todo milagro que usted vaya a experimentar en vida demandará de usted una acción. Nunca se le olvide esto. Que el día que se vaya de esta iglesia para otra, o no nos volvamos a ver o lo que sea, nunca se le olvide esto. Todo milagro demandará una acción de su parte. No, es que yo creo que papito Dios me va a hacer el milagro. Sí, tenga fe, genial, cierto. Pero ese milagro va a demandar algo de usted. Un ayuno, declarar una palabra todos los días y darle a ese texto y darle hasta que ocurra el milagro. Sí, papito Dios se lo va a hacer. Pero no se lo va a hacer porque usted escriba en Facebook, papito Dios me va a hacer un milagro, diga amén. Escribe en comentarios. No, así no es. Así no es escribiendo amén en comentarios. Es haciendo cosas. Porque así aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre el depósito humano que carga el aceite de Dios tiene que hacer algo. No hay milagro sin hacer nada, se lo aseguro. La viuda del milagro de la harina y el aceite tuvo que hacerle primero el pan al profeta y comer de las sobras, pero vio el milagro. La viuda que llenó no sé cuántas jarras con aceite, se tuvo que dar la pela, conseguir vasijas por todas partes y el frasquito que tenía gastárselo. Pero le quedó aceite del cual vivió el resto de su vida. Entonces, no crea en el genio, la lámpara, Aladino y esas bobadas. No, el reino de Dios no es eso. El reino de Dios no es hechizada, tampoco la que movía la punta de la nariz, no. No, ni es para de sufrir, esa iglesia que tiene un programa que se llama así, no. Y muchas otras creencias de que primero llega el milagro y luego yo me manifiesto, no, amados. Yo me manifiesto y el milagro viene. Eliseo se le presentó a un rey y le dijo, tienes que golpear el piso con el arco muchas veces para que se te conceda la victoria. Y solo golpeó 3 veces y el profeta se le enojó. Es más, embalado porque ya Eliseo se iba a morir. Era el último milagro que él iba a hacer antes de morir. Yo creo que por eso él se enojó. Y le dijo, solo golpeaste 3 veces. Tendrás victoria en 3 batallas. Pero si hubieras golpeado más veces, hubieras acabado con ese enemigo de por vida. Era un acto profético. No le estaban pidiendo más. El man lo que tenía que hacer era enloquecer. Si salía al piso muchas veces con el arco. En serio, eso era lo que él tenía que hacer. Y se las dio no sé, me imagino que se las dio así elegante y tic, tic, tic. Y solo golpeó 3 y el profeta le enojó. Viejo, es en serio. Todavía te estoy dando la oportunidad de que te tenías que encarnizar ahí y darle hasta romper el arco. Y eso hubiera sido poderoso. Y así somos nosotros. Dios nos da el acto profético, nos dice lo que tenemos que hacer, el acto de fe, y usted tímidamente ahí. Eso es religión carne. Porque usted dice, ay, sí, cumplí. Si la Biblia dice, medita de día y de noche y todo lo que hagas prosperará, darás fruto en tu tiempo, tu hoja no caerá, y usted llega y lee una promesita a las 2 de la tarde ya.
Y a usted le están diciendo, no, medite en la palabra, deleites en la palabra de día y de noche. Él ya le dijo, si usted hace eso, usted prosperará. Ahí dice, usted será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. A mí me da risa, yo también ya pasé por ahí. La gente desesperada para que un profeta lo toque o le dé una palabra y me dice, si leyeran la Biblia, no tendrían ese desespero. Porque el Salmo 1 tiene una clave y si usted se gasta el tiempo y el esfuerzo y medita en la palabra de Dios de día y de noche, lea lo que dice el Salmo 1. Eso resume una vida plena, resume una vida en la que usted va a tener todo lo que necesita, todo lo que emprenda le va a dar fruto, todo va a estar bien. Relativamente, acuérdese que el Señor dijo que en el mundo hallaremos aflicción, tampoco estoy prometiendo el país de las maravillas, pero si usted hace lo que está aquí, usted va a disfrutar de la palabra de un profeta, es simplemente para darse cuenta cuál es la próxima bendición que viene, por lo menos sabe qué espera, pero cuando usted anda confiado en la palabra, cuando no vive usted, sino que vive Cristo en usted, usted sabe que lo que viene es bueno. Yo tengo días que pienso, yo no sé qué, pero viene una bendición. Me sirve cualquiera. Y me sirve un tinto y yo, gracias Señor. Yo no sé qué viene, pero lo que viene es bueno. Lo que sea. Una llamada telefónica, una visita, un cheque de 1.000 millones, un paseo, otro tinto. Algo viene del Señor, pero yo vivo ahí. De hecho, el texto que acaba de citar Juan es genial en ese sentido. ¿Ves? Se me volteó la cámara de... Bueno. Ah, no, ya. Sí, estoy transmitiendo acá. Creí que no. Cuando usted no vive, sino que vive Cristo en usted, usted sabe que todo lo que le pasa es bueno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Entonces usted está en la inmunda, usted dice, esto tiene que servir para algo. Y eso le permite dormir tranquilo. Pero si usted no tiene fe, ni vive en la fe del Hijo de Dios, usted está en la inmunda y se quiere morir. Y anhela la muerte con intenso deseo. Pero es porque vive usted y no vive Cristo en usted. Y lo que usted está viviendo en la carne, lo está viviendo en la fe de lo poco que le alcanza a su carne, no en la fe del Hijo de Dios. Le digo que le estoy compartiendo una de las cosas más grandes que Dios me ha permitido entender. Sí. Y por lo menos el primer paso es orar eso. En el nombre de Jesús, le ordeno a todo mi ser que viva a expensas de la fe del Hijo de Dios y no de la mía. Porque mi experiencia con la oración del alineamiento dio fruto. Entonces yo tengo también que hacer memoria. Si a mí me sirvió orar eso en ese tiempo, esto me va a servir. Porque si fui salvo por fe, entonces mi fe tiene que crecer por fe. Es redundante, pero es eso. Mi fe tiene que crecer por fe. Mi nivel en el espíritu tiene que avanzar por fe. Y así sucesivamente. No lo puedo poner en duda. Ayer, el pastor de ese país donde vamos a ir me mandó el presupuesto en dólares. Porque allá las cosas son tan graves que no nos pueden dar ni el hospedaje, no nos pueden regalar ni el agua. Todo lo tenemos que pagar. El presupuesto no es que Dios mío de muerte, pero es alto. Son 2 semanas, 3 personas. Y como que por unos segundos se me fue rayando el disco. Te desalineaste. Sí, me desalineé. Y yo, ay, fue madre. 2 por 3, 6. Y yo, uy. Pero solo fueron unos segundos. Y como que, pero es eso, cuando yo quiero depender de la fe del Hijo de Dios, la fe del Hijo de Dios te habla, dice. Y entonces.
Entonces me, el dueño de todo. entonces me acordé de una frase que usamos en las misiones con este ministerio, que es una frase para ayudar a que la gente tenga fe, porque cuando le enseñamos a orar por los enfermos a las personas, les decimos, dile a esa persona, esto es fácil para Jesús. El solo hecho de que tú lo digas te mete en otro plano. Pues sí, es que esto es fácil para Jesús, es que no soy, porque la gente se estresa como, ay, fue madre, y si yo no le soy, y si no sale poder de mí, no, es que no se preocupe, esto es fácil para Jesús. Eso no. Está buena. Entonces, al ratico me saludó un amigo que tengo en Oregon, que le conté sobre esto. Y, ay, ¿qué más? ¿Y cómo va lo de la misión donde vas a ir? Y yo, no, pues ya me dieron el presupuesto, pero eso es fácil para Jesús. Ya. Como el meme que usamos los hermanos Gil Sánchez cuando nos queremos como poner en victoria sobre situaciones. Sí. No se asusten, pobres. Eso no. Entonces yo le tuve que decir a mi alma, no te asustes, pobre, que lo que hay es plata en el reino. Y es eso. De hecho, esta mañana yo estaba haciendo una oración que los involucra a ustedes. A mí que me dé para poder dar. Porque en la Biblia, cuando Jesús andaba con plata que le daban sus seguidores. Cuando Pablo viajaba con plata que le daba la iglesia. O sea, usted en la Biblia no ve otro modelo. De hecho, Pablo escribe, ¿y qué soldado va a la guerra a sus propias expensas? O sea, Pablo enseña claramente. Y eso fue por, no sé, los que se conectaron al tiempo de intercesión profética, que les mandé el link de Facebook. Y había un momento de oración por finanzas y yo estaba en blanco y yo bueno, en blanco en el sentido de que pues se supone que yo iba a escuchar cómo iban a orar por esa área, milagros en esa área, pero fue cuestión de segundos y el Señor me dio lo que yo tenía que orar. O sea, ellos dieron una instrucción como de un acto profético, pero hay un momento en el que el Señor me pone a decir, cómo visualizar las riquezas. Obvio, físicamente ustedes no van a recibir eso así, pero yo tenía que mirarlo de alguna forma, entonces yo lo vi como barras de oro, pero aquí a nadie le pagan con barras de oro, pero el equivalente. Entonces yo estaba viendo eso y lo estaba viendo, obviamente, para todos los propósitos del reino. Y yo dije, Señor, tu iglesia no es pobre. La iglesia en la tierra no es pobre, ni la iglesia de Colombia, ni la iglesia Sembradores es pobre. Lo que yo estoy viendo en el espíritu, póngame pues atención porque no lo repito. Lo que estoy viendo en el espíritu vendrá a través de tu iglesia. Amén. Amén. Entonces haga la ecuación. Si los recursos que yo necesito para Amén, 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 amén. si los recursos que yo necesito para el ministerio vienen a través de ustedes, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes los van a recibir. No hay otra. Pero el pensamiento limitado es, Señor, dame alguna cosa para vivir. Y ustedes con esa mentalidad de, ay, que me alcance. No, por lo menos di un paso más, Señor. Yo necesito lo mío y lo del reino. Pero el cristiano se vuelve que ora por lo de él nomás. No, que me alcance a mí. Mi mensualidad, mi arriendo, mi ropa, mi viaje a las Bahamas, mi alisada de pelo, mis uñas acrílicas. No, está bien, todo lo que usted necesite. El Señor dice en su palabra, el Padre sabe que vosotros tenéis necesidad de estas cosas. Él sabe. Pero cuando usted tiene mentalidad de reino, usted dice, Señor, gracias porque yo soy instrumento para que mis depósitos sean los depósitos para la iglesia y para el mundo, para lo que se necesita. Entonces yo oraba esta mañana, Señor, es que tu iglesia no es pobre. Yo no puedo ver a los míos
limitados a ras, porque si yo los veo así, así van a vivir. Claro. O sea, yo no puedo, porque alguien dirá, pastor, no, visualice que a usted le mandan un dinero de Dubái. Y es que no puedo visualizar que a través de ustedes me puede llegar una provisión que yo necesito. Nos vamos a limitar todos. Una vez el pastor Frankie le dijo una frase a la iglesia, a mí me gustó la frase. Él dijo, amados, les tengo una noticia, el Señor ya tiene la provisión para construir el nuevo templo, ¿no? Y todo el mundo, amén. Y silbaban y aplausos, y él dijo, y les tengo la segunda, esa plata está en sus bolsillos. Ahí sí no hubo tanto amén, pero yo decía, pero la gente no está entendiendo lo que hay más allá, porque si yo tengo lo que hace crecer la iglesia, es porque yo tengo, o sea, sí me hago entender, es porque yo tengo. O sea, yo no puedo pedirte a ti algo que tú no tienes. No tiene sentido. Y se lo voy a mostrar bíblicamente. El apóstol Pablo escribió, el que da semilla al que siembra y pan al que come. Está hablando el Señor. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, lo que tú vas a sembrar, yo te lo doy. Y lo que tú necesitas comer, yo te lo doy. ¿Cuál es el rollo? O sea, ¿cuál es el misterio? ¿Sabe cuál es el misterio? Que no vivimos en la fe del Hijo de Dios. Porque esa respuesta te la daría Jesús. Jesús no diría, joder madre, no, es que, ¿cómo? Hay que viajar a tal parte, no, pero es que no hay. O sea, yo no me imagino a Jesús diciendo eso. No y no. Ese no es el Jesús que yo predico. El que yo predico es el Jesús que hizo todo lo que tenía que hacer, que alimentó a 5,000 sin incluir en el conteo mujeres y niños, y que produjo el milagro con 5 panes y 2 peces. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Esa es la fe del Hijo de Dios. Esa es la fe en la que yo quiero vivir. Que de hecho yo creo que muchas cosas las he vivido así, porque cuando yo sumo y resto no me da. Pero es porque la fe del Hijo de Dios me ayuda a creer como creyó el Hijo de Dios, o sea, Cristo. Entonces, de ahora en adelante, nuestro alineamiento ya no es solo sujetar todo mi ser al Espíritu de Dios. Ahora voy a sujetar mi fe también, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y de ahora en adelante no creo con mi fe, sino que creeré con la fe del Hijo de Dios, y ya no en mi mente, sino la mente de Cristo en mí, porque escrito está que tengo la mente de Cristo. Algunas cosas no suceden, ¿saben por qué? Porque no las oramos, que no las decimos, yo las tengo que decir así como está. Por eso el salmista decía, alma mía, bendice al Señor. El salmista tenía que decirlo. Los salmos están llenos de manifestaciones de poder así. Tú tienes que decirlo. Todo empieza con un pensamiento, luego evoluciona a una palabra y desemboca en un acto. ¿Quieres saber lo delicado de eso? Jesús dijo, solo con que tú codicies a la mujer de tu prójimo en tu corazón ya has adulterado. ¿Por qué? Porque potencialmente ya está hecho. Entonces hagan lo mismo con la fe. Si tener en el corazón el adulterio es visto como adulterio en los cielos, tener la convicción en el corazón es haber dado el paso ya. Pero todo empieza así, por eso necesito la fe del Hijo de Dios, no la mía. Porque la mía le pregunta a la tierra. La mía le pregunta al banco, le pregunta al sistema, le pregunta a la gente. Pero la fe del Hijo de Dios no le pregunta a nadie. La fe del Hijo de Dios ya es. La mía tiene dudas. Sí, la mía no alcanza. Por eso nos tenemos que estar alineando. Sí, por eso hay que andar en el Espíritu. El que no anda en el Espíritu no puede andar en la fe del Hijo de Dios. Van juntos. Ando en el Espíritu y me muevo en la fe del Hijo de Dios, pero tengo que ser consciente, intencional y decirlo. Me mamé de andar en mi fe. Quiero la fe del Hijo de Dios, la tengo en mí, así que carne, mente, corazón, no más. Me pego de la fe del Hijo de Dios y suelto la mía, no más.
Entonces es lo que el Hijo de Dios cree operando en ti. O sea, eso no lo supera nada. Lo que Cristo cree, tú lo vas a creer. Es eso. Lo que Cristo cree, tú lo vas a creer. Y eso es lo que necesitamos para que porque va a pasar, el nuevo orden mundial va a venir. Y a la iglesia nos van a perseguir. Y el sello de la bestia va a venir. Y cuando eso suceda, la fe del Hijo de Dios me va a decir, mócheme la cabeza que yo sé para dónde voy. Tráguese su sello, haga lo que quiera con él. No lo necesito. Esa es la fe del Hijo de Dios. Punto. Ciudadanos del reino. Amén, amén. Amén. Bien. Sabemos de quién somos, a dónde vamos. Amén. Entonces ya saben, o como el Señor lo No ponga a podemos orar, perder la pero le estoy posición. entregando lo que usted necesita para alinear su fe. Alinee su fe con esta palabra. No hay un nivel de fe superior. Y aquí la Biblia dice, ya lo tienes, pues lo tienes que activar. Sería como el término adecuado. Activa ese nuevo nivel de fe. Alinea tu espíritu y alinea tu fe. Y simplemente empieza a estar atento a lo que va a suceder. Cuando tú leas algo y tengas esa sensación de que, sí, yo creo lo que dice acá, entonces voy a vivirlo como dice acá. O sea, yo no quiero algo menos que lo que diga acá. No quiero algo menos que esto. Aquí dice que Dios habla. La fe del Hijo de Dios me ayudará a escuchar la voz de Dios. Aquí dice que el Espíritu Santo orienta si entro por acá o si entro por allá. Amén. Pero decimos que creemos, pero vivimos como si no creyéramos. No, ¿creemos o no creemos? ¿Creemos o no creemos? Y sabe que Dios no tiene la culpa de lo que usted deje de hacer. Todo esto fue puesto para que un día Él te diga, yo te entregué toda la caja de herramientas. Tú no la quisiste usar. No le diga a su papá que abra la puerta cuando su papá ya le dio llaves. No funciona así. No se le olvide, ejemplo, me gusta mucho citar este ejemplo. Nunca en el Nuevo Testamento usted va a ver una oración de sanidad como esta. Señor, por favor, sana a esta señora. No existe. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, Jesús dijo, vayan y sanen a los enfermos. No dijo, vayan y oren para que el Padre sane los enfermos. ¿Sabe por qué les dijo eso? Porque ya les había dado poder y autoridad para sanar a los enfermos. En Marcos 16 dice, y estas señales acompañarán a los que creen. Y una de esas señales es, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. No dice, estas señales acompañarán a los que sean pastores. No. Estas señales acompañarán a los que creen. Le quedó muy bien redactado al Señor, a los que creen. Letra menuda. Al que se le acabó el tiempo en la tierra, se le acabó el tiempo en la tierra. ¿Sí o no? Ya. Letra menuda. Al que Dios está tratando el carácter, Dios le está tratando el carácter. Por más que usted ore, esa llaga le va a durar ahí hasta que él se arrodille, se humille y ya Dios le dice, ah, este ya hizo el proceso. Y viene una sanidad sobrenatural. Obvio, esa es la sabiduría que nosotros tenemos que, porque Pablo con todo y todo tenía un aguijón en la carne. Y él dijo, sí, Dios me dijo que me lo dio para que yo no me sobreexaltara por el nivel de las revelaciones que yo tengo. ¿Cómo sería? Porque Pablo no era suavecito. Entonces era para que Pablo no se creyera muy pastica. Entonces, ¿qué hacía el aguijón en la carne? Que él se arrodillaba, le rogaba y Dios le dijo, bástate mi gracia. O sea, le dijo, amigo, agradezca que mi gracia lo acompaña y aguante. Y él entendió. Entonces, cuando viene el aguijón, yo me arrodillo, su gracia me consuela y yo sigo el camino. Está buena esa, yo no había, para que no me crea muy pastica, está buena.
para que no se crea muy pastica. Hay algunas cosas, amados, que no van a cambiar. ¿Por qué? Porque el día que no cambien nos vamos a creer muy pastica. Entonces son las que Dios usa para que nos arrodillemos, para que hagamos una pausa, para que no se nos olvide que somos de carne y que dependemos de Él. Y que no vivimos nosotros, sino que vive Él. Bueno, esto se pasó un poquito el tiempo que yo me imaginé, pero es una palabra importantísima. Algún día me la van a agradecer a mí y al Señor que la mandó. Oremos. Bueno, bye bye a la grabación.